praise God is glorified. La palabra del desamparo. The word of abandonment. Praise the Lord. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que esto es: Dios mío, Lord, ¿por qué me has why have thou abandonado? forsaken me? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: Some of them that a Elías llama este. Oh, he's calling Elijah. Después de darle vinagre sobre una esponja, algunos decían: Sponge, deja, vinegar. veamos He said, si let's Elías viene see if Elijah a comes salvarlo. to save him. Es irónico que durante todo su ministerio Jesús fue muchas veces malinterpretado A lot of times he was misunderstood throughout his por sus ministry enemigos. by his enemies. Y en su suplicio un grupo oye lo que no dijo. Clamó a Dios y decía: a Elí es a quien llama. A Elías es a quien llama. He said, wow, he's calling Elijah. Te digo algo, I'm going to tell you something. todavía la raza humana continúa malinterpretando The human race los continues dichos y to palabras del Señor. misinterpret, hallelujah, God saying. La exclamación desesperada de The Jesús exclamation, the desperate exclamation, refleja el peso de los pecados de la the humanidad, burden of the su completa humanity, identificación con los complete pecadores identification y un with real sinners, abandono and a true abandonment por parte de Dios. by God, hallelujah. Jesús vivió esta experiencia a causa de nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que He took our fuésemos place because of our sins, librados de ello. so that he could deliver us from sin. Al que no conoció pecado, por nosotros He did lo not hizo know pecado, sin. He became sin, para que nosotros fuésemos hechos justicia so that de we could Dios become en él. righteous, hallelujah. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, God redeemed us from hecho por the nosotros curse maldición, of the law, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. hangs from a cross. Al momento de expresar Jesús esta cuarta palabra, When he said this forth, ya llevaba 6 horas crucificado en he el was already Calvario. hanging for 6 hours. 6 horas de agudo dolor, 6 hours of deep pain, 6 horas de humano sufrimiento, of human suffering. 6 horas donde el verdadero Dios Where truly estaba God, como verdadero hombre. he was like a true man. Los evangelistas declaran que Jesús clamó a The gran voz evangelist said he said in a great voice cuando declaró esta palabra. when he declared this word. Esta cuarta palabra This Jesús fourth word of Jesus la pronuncia en arameo, produced la lengua que en los días de él todo niño judío hablaba. the language that all the Jews Aparte de que podía dominar el hebreo, el griego y aún el could speak latín. Greek and Hebrew. Por lo tanto, el arameo The Aramaic era la lengua maternal que was de the niño Jesús maternal aprendió. language that Jesus had learned. Sabemos que en la resurrección de la hija de Jairo, Jesús, el Señor, habló en arameo. The Lord spoke in Aramaic. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: a ti te digo, levántate. He told her, rise up in Aramaic. Esta es una introducción, hermanos, This y is ahora an voy a introduction. he dividido la palabra I en 3 divided the word in partes 3 parts para que podamos saber lo que so we could el significado de understand esta palabra. what are the Dios definitions. mío, Dios mío. Lord, Lord. En todo su conjunto, esta cuarta palabra This es un fourth word is un cumplimiento profético, a prophetic textual del fulfillment. Salmo 22:1. Psalms 22:1. Dios mío, Lord, ¿por qué me has God, desamparado? why have you abandoned me? Sabemos que en los días de David no se practicaba todavía la crucifixión. In David's time, they didn't practice crucifixion at that time. Los primeros en emplear la muerte en crucifixión The fueron los first ones persas, to do that was the Persians, luego los griegos, then the Greek, y finalmente se hizo popular como pena capital por los like romanos. capital punishment by the Romans. Notemos la introducción de esta oración. Notice the introduction Dios of this mío, prayer. God, Dios mío. Lord, Lord. Es Jesús como hombre quien ora. Jesus as a man is praying. La humana y deplorante condición a la cual fue sometido. The human and deplorable condition in which he El was. Hijo de Dios, The Son of God, al hacerse hijo de hombre, to become the lo Son hizo of man. depender del Padre. He depended from como the su Father Dios. as his God. La humanidad del Hijo de Dios The humanity of the, fue real God was real. y no It was una real. apariencia It wasn't an verdadera appearance, it was real. y no fingida. Él fue verdadero Dios He was truly y verdadero God hombre. and truly man. Praise the Lord. Notemos que Isaías declaró: Notice that Isaiah varón de dolores,
experimentado en quebranto. experimenting, hallelujah, glory to God, in El haber dicho Jesús, brokenness. Dios Say, mío, God, my God, my God. no es ninguna evidencia teológica It's not a theological para denigrarlo de su divinidad. to denigrate him from his divinity. Es peculiar notar que It's peculiar to notice en el Calvario la relación de hombre the relationship a of Dios to God se ejemplifica en lo expresado por el Señor. in the expression by God. Dios by the mío, Lord. Dios mío. My God, my God. La palabra mío Mine es un pronombre is a pronoun. posesivo en It's a primera possessive persona. pronoun in the first person. Es algo que denota seguridad, derecho y posesión. He has a right. Literalmente la humanidad de Jesús afirma, Possession. tú eres mi Dios. He says, you are my God. Número 2. Number 2. ¿Por qué? Why? En nuestra lengua castellana, el por qué Why? de pregunta son dos partes. There are two parts. El por qué de razón es una sola palabra. Nuestro Señor buscó una respuesta ante el Dios Padre para The que Lord Él, was seeking a reply. para lo que Él consideraba un When he desamparo. considered an abandonment, Ese por qué why? iba más allá de una satisfacción personal. It was beyond a personal satisfaction. Era una respuesta que Jesús deseaba It was a desire. Para la razón humana. He desired, hallelujah, a reply for the human necessity. cuando las tragedias humanas llegan a The nuestras human vidas. tragic comes to our lives. Ese por qué vuelve a ser como un eco. It becomes like an Diaria echo, en a nuestras daily vidas. echo, hallelujah, in our lives. Por ejemplo, siempre nos preguntamos ¿por qué llega la muerte? Why does death come? For ¿Por example, qué tenemos que Why? recibir enfermedades a why nuestro cuerpo? do we have to receive ¿O infirmity in por qué? our body? Why? Tenemos problemas financieros. We have financial problems. En vez de preguntar Instead of asking, ¿por qué? why? Yo deberíamos preguntar ¿por qué no yo? Why not me? We Esto es should lo que se conoce como psicología This is what we invertida. inverted psychology. En el reloj de Dios nunca sabremos In cuánto God's clock, we don't sonará la know alarma para nuestras vidas. when the sound of the alarm will Por ejemplo, come. por más que yo trate de explicarle As much as I'm trying to a una hormiga todas las to the cosas, ant all the things, ella no me va a she's entender not going to understand. porque es una hormiga Because it's an ant, y yo soy un humano. and I'm a human. En cambio, In turn, por más que Dios trate de explicarnos todas las as many cosas, things as God jamás was trying to explain to us, entenderíamos porque Él es Dios. we will never understand nosotros because He is humanos. God and we are human. Praise God, hallelujah. Tercera parte, Thirdly, me has desamparado. why have you abandoned La me? expresión has desamparado en griego es Greek, enkataleipo. Dicho término griego encierra dos ideas, desamparar to y dejar. abandon and to leave behind, Por lo to tanto, desert. me has desamparado significa me You have has abandoned me, dejado solo. you have left me alone. Jesús fue traicionado por su Jesus tesorero, was el betrayed, cual lo entregó por 30 monedas de plata. Pero uno de sus asociados más íntimos lo negó 3 veces but por one of his protegerse associates, a sí mismo. hallelujah, betrayed, also denied him 3 Todos los times. discípulos, con la excepción de Juan All disciples, with the exception of John, y algunas mujeres, lo abandonaron. and some of the women too. Gloria a Jesús. El máximo desamparo para el Señor The greatest abandonment for es the que el Lord Padre is that the lo Father hubiera retirado. would leave him. Aunque fuera por un tiempo limitado su Even if it's presencia, for a limited time, His presence, la compañía que el Señor había tenido con el Padre the companionship that He had with the Lord durante la eternidad, throughout the eternity, durante su misión terrenal, throughout His earthly en su mission, agonía del Getsemaní in His agony in the Gethsemane, y aún en sus primeras horas de crucifixión, and even in the first hours of His es crucifixion. interrumpida en esta cuarta palabra. Hallelujah. We're mentioned in this fourth. Esta falta de comunión espiritual de Jesús, Lack of communion with hombre con Dios Padre, man comenzó with God a la hora sexta, began in es the decir, 6th hour. That's a las 12 del mediodía, 12. Hallelujah. y se extendió hasta la hora novena, 3 de la tarde. To the 3 o'clock in the afternoon. Fue un periodo de tinieblas donde la luz del A sol time se oscureció. of darkness where the sun was not Las shining. tinieblas en la escritura son símbolos de separación, Darkness is a symbol of separation, de falta de comunión espiritual a lack of y de spiritual una vida communication, apartada
and a de life Dios. that is apart from God. Es importante aclarar que It's important. Jesús en el Calvario no se that hizo Jesus, pecador, hallelujah, on pero sí se the hizo cross of pecado. Calvary. He didn't become a sinner, he Por became a sin nosotros. for us. Son dos cosas muy diferentes. Two different things, hallelujah, very different. En su naturaleza espiritual no In hubo his ninguna spiritual, natural, imputación de pecado, there was no pero, imputation of sin. pero sobre su cuerpo But over his llevó el body, pecado de la humanidad. all the humanity, human sin was over his body, hallelujah. Todos sabemos que el macho cabrío presentado a Jehová y los corderos The sacrificados sacrificial lamb, hallelujah, no podían pecar, they couldn't sin, pero sí se hacían sustitutos del but pecado, they became a substitute for sin. como si ellos fueran pecados. Like if they were sin, Y mediante su crucifixión hacía la obra de propiciación they do y expiación. propitiation. Bueno, hago esta aclaración porque muchos predicadores A lot of preachers, sostienen que Jesús en esta cuarta palabra they say in the fourth word experimentó una muerte espiritual, that he died spiritually, lo cual which is daría base para decir que Jesús pecó, pero Jesús no would say pecó. that Jesus sinned, but Jesus Ya que did not solamente sin. He only simply, el pecado lleva a la condición de muerte espiritual. sin takes you to spiritual death. La separación espiritual entre el The Señor spiritual, y el Dios desperation Padre fue por llevar el pecado de la humanidad. was to take the sin of man. Al tomar Jesús sobre sí el pecado humano, el Padre Dios tornó su rostro The Father God De turned Dios his Hijo. face away, hallelujah, to see the sin over his son. ni aún sobre su Hijo el Padre pudo resistir. Not even seeing it La over his presencia del son, he pecado. could not resist, Ni aún hallelujah. sobre su Hijo. Glory to God, the presence of sin over his son. Nosotros sabemos We muy know bien very well qué es lo que estamos escuchando. what we're listening to. Amén. Praise God. Otra tipología que se cumple Another en esta typology cuarta palabra in this fourth word es el que el sumo is sacerdote that the high priest en el día de la expiación on the day of tenía que entrar expiation solo had to go in by himself al santuario to the y sanctuary hacer la expiación. and to do the expiation. Jesús al asumir la función Jesus, de hallelujah, anticipo como sumo sacerdote, to do the function as a high espiritualmente priest, tuvo que spiritually quedarse solo. he had to stay by himself. Hallelujah. Jesús estuvo desamparado Jesus was por el abandoned Padre by the Father para que nosotros fuéramos amparados. so that we could be, hallelujah, supported. So that we could have. Estuvo desamparado, He was abandoned, mas no sin esperanza, but without hope, but not with Solo. hope. He was by himself, mas no abandonado, but not abandoned. Praise God. alejado, mas no distanciado, But not distant. triste, Sad, mas no aborrecido, en prueba, mas no in triumph, derrotado. but not defeated. Gloria a Jesús. Sabemos que todo creyente pasa por momentos Believers go through en su times vida donde se encuentra desamparado por la where presencia de sometimes Dios. we find ourselves abandoned. Lo digo in the presence of porque- God. I could tell you why, because En mi caso lo ha pasado. it's happened to me. Me sentía solo como si Dios, I felt alone, No like if estuviera a God mi wasn't lado. there at my side. pero aprendí algo, But I learned something. que cuando Dios se queda en silencio When God is es silent, porque está trabajando. it's because He's working. Hay circunstancias There are circumstances que nos rodean, that surround us, cambian nuestro mundo, changes our world. posiblemente cambian nuestra actitud para con Dios. Sometimes it Pero Él no changes our cambia. attitude. But Él sigue sentado en el trono. He continues to be seated at Él the sigue throne. siendo Dios. Continues to be God. Quiero terminar mi parte I want to finish my part, diciéndote telling you que no fueron los clavos it wasn't the lo que nails, sostuvieron a it Jesús was en la cruz, sustaining God in the cross. sino fue su inmenso amor It was His immense por love ti, for por you, mí y for por me, toda la humanidad. and for Que Dios lo bendiga.